Mucho se ha estado hablando sobre si la economía gira en torno al neoliberalismo o si va dentro del keynesianismo. Esto lo digo en función de unos escritos que salieron en el periódico Hoy recientemente y donde se hablaba de que el gobierno tiene un ala neoliberal y un ala keynesiana. Creo que están fuera de contexto para analizar la economía hoy, ambos modelos. Vamos a ver por qué y vamos a analizar a profundidad el por qué en este escenario de guerra ni se puede ir al keynesianismo, pero tampoco para resolver el problema, como sucedió en la década de los 70 y los 80, se puede ir a un modelo neoliberal. Soy Tito Olivo y estoy en el otro enfoque con Darío Cuba. Este programa se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche. Usted, en cualquier dispositivo electrónico inteligente y en su buscador de preferencia, usted puede buscar cananga.tv en cualquier lugar del planeta que usted se encuentra y usted va a recibir nuestras señales. Si usted no puede sintonizarnos a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, usted entonces se registra en el otro enfoque de Darío Cuba y le da a la campanita. Y cada vez que nosotros generemos una propuesta nueva, a usted le va a llegar. Y si esta es de su agrado, usted le da me gusta y la comparte en sus redes de relacionados. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar estas posiciones a fondo. Usted está viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital República Dominicana. Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Las riquezas de las naciones, el libro insignia de Adam Smith, su buque insignia, se escribe en el siglo XIX, 1700 y tanto. Ahora mismo no lo tengo en mente el año exacto en que fue publicado. En ese momento que se escribe la riqueza de las naciones, se estaba dando en América Latina la esclavitud y en gran parte de África también. O sea, era el sistema esclavista. En ese libro, Adam Smith habla que aunque la economía se daban fuertes enfrentamientos, existía como suerte una mano invisible que reordenaba el mercado y lo reordenaba todo. Y que esa mano invisible hacía posible que el trigo, o sea, que el panadero que ponía el pan en la mesa de las personas que se iban a desayunar por la mañana, fuera posible porque eso fijaba todos los precios sin la intervención estatal. Él le hacía una crítica
a, a los que entendían que el Estado debía participar en la economía, a los mercantilistas. O sea, él venía con una crítica a los mercantilistas. Entonces, él decía que el valor lo daba el trabajo, que ese valor lo expresaba el trabajo. Y hay una crítica que le hacen los austríacos, que son neoliberales, a Adam Smith, porque dicen que él le abrió la puerta a Marx, para Marx hacer el análisis que hizo, donde decía que el valor no era solamente el trabajo, sino el trabajo socialmente necesario para producir. Pero eso lo vamos a ver. Ahora, ¿qué decía él? Que ese pan hacía que el panadero se levantara de madrugada a ir a buscar el pan para repartirlo, pero que la panadería tenía que fabricar ese pan y tenía que comprar trigo que se producía en América Latina y que viajaba y que producía la harina que ellos iban a necesitar. Entonces toda esa suerte intervenía para crear un modelo armonioso que no existe en la economía. Ese modelo armonioso solamente existió en la mente de Adam Smith. ¿Y qué va a suceder? ¿Por qué yo traigo a colación esto? Porque no fue así que se produjo. En ese momento se daba el sistema esclavista. Haití, que lo tenemos ahí mismo al lado, recibía la posición de esclavitud más aberrante. Exportaba más azúcar que Luisiana, el Saint-Domingue francés, porque muchas veces se habla de República Dominicana. No existíamos nosotros en esa época como país. Nosotros existimos como República Dominicana a partir del año 1844, del 27 de febrero de 1844. Para esa época era el Santo Domingo español y el otro lado el Saint-Domingue francés. Entonces, Haití, con el sistema esclavista que había y la producción esclavista, producía más que Luisiana y exportaba más que Luisiana, que era mucho más grande. Pero la esperanza de vida de los esclavos que estaban ahí no sobrepasaba los 28 o 30 años. Era a partir de ahí, porque tenían que trabajar 18 horas. Y esa posición de esclavitud que le daba en la producción que se estaba dando aquí en África, permitía que ese trigo llegara a bajo precio y le permitía a esas empresas una sobreacumulación capitalista que permite ese desarrollo industrial que se da a mediados del siglo XIX en Europa, porque acumulan. Nosotros no tenemos esa posibilidad de acumulación que tuvieron ellos con eso. ¿Por qué? Porque ese esclavo que tenían en la finca, si se enfermaba lo mataban porque le estaba dando problemas, no tenía productividad. La productividad estaba en las manos de esclavos, y si bajaba esa productividad lo mataban, lo azotaban y tenían que producir más. Entonces, eso fue así. A partir de ahí surge el liberalismo económico, donde el Estado no debe participar en la economía. Esto fue así hasta que comenzaron a sucederse una serie de crisis en la economía global, en la medida que se iba expandiendo y que las naciones se iban estrechando por los lazos marítimos que tenían, transportando desde el continente americano materia prima para Europa, que era el continente de mayor nivel de desarrollo, y ellos enviando productos terminados para estos lugares. Ya
a partir del 1800, a mediados de 1800, ya en 1823 los Estados Unidos invaden a México y le quitan la mitad de su territorio, porque ya México había eliminado la esclavitud. Pero lo había eliminado primero Haití, con el triunfo de los esclavos haitianos en contra de las tropas francesas, y que le pusieron grandes sanciones para ellos poder ser admitido como nación. Le pararon una flota naval frente a las costas haitianas y ellos tuvieron que buscar lo que hoy sería más de 20.000 millones de dólares en compensación, y tuvieron que endeudarse en bancos norteamericanos, en bancos europeos, para poderle pagar a Francia y Francia les reconociera. Desde ahí se comienza con un proceso de intervención de los más fuertes hacia los que se entiende que son más débiles, para imponer el criterio a través del mercado o del negocio. Entonces, surge una serie de crisis que se van dando en las economías. Viene la burbuja de los tulipanes que se da en Holanda, una crisis con los tulipanes, ustedes lo pueden ver. Viene la crisis del ferrocarril, viene la crisis de la telefónica, cuando se van desarrollando, cuando el desarrollo tecnológico ha impuesto mayores niveles de desarrollo, cae el empleo, y al caer el empleo cae la demanda, y al caer la demanda pues se entra en crisis. Pero a partir de esa primera crisis de los tulipanes, que fue la crisis de especulativa, porque se trajeron hacia Holanda unos bulbos de tulipanes y comenzaron a negociarse, a venderlo a futuro. Ahí se tiene el primer vestigio de negociaciones a futuro en Holanda, porque nadie tenía la cantidad de bulbos de tulipanes, y lo comenzaron a vender, y eso llegó a precios exorbitantes, hasta que comenzaron a darse cuenta de que no existía la tierra suficiente en Holanda para producir esos bulbos de tulipanes, y que no se iba a poder cumplir. Y muchos de los que tenían sus papeles, que habían hecho ventas a futuro, comenzaron a venderlo, y los precios se dispararon hacia abajo, explotó la burbuja que había crecido, y eso generó la primera crisis especulativa que tiene la humanidad, o sea, que se conoce, documentada. Ahora, estas crisis traen nueva crisis, y se da los felices años 20 en Estados Unidos, donde todo el mundo vivía de la especulación en bolsa. O sea, se da la especulación, los niveles de rentabilidad en bolsa eran altísimas, y vuelve otra vez a crecer ese sistema especulativo, y viene la crisis del 29, octubre de 1929, estalla esa crisis y genera una situación crítica en Estados Unidos, donde los suicidios, los bancos quiebran, todo, hay una quiebra masiva. Entonces viene Truman y comienza a desarrollar obras de infraestructura, y comienza a invertir, y comienza a absorber manos de obra. Keynes entonces entra en juego. A esa política de Truman, de los felices años, o sea, de los 30, de inversión del Estado participando, él crea una propuesta, y se llama Teoría General del Interés, del dinero, el interés y el empleo, o sea, cómo va a impactar.
y esto da sustento económico a lo que venían haciendo Estados Unidos en los 30. Esto planteaba, Keynes planteaba, y voy a hacer el análisis en el término de que ustedes lo puedan entender lo más fácil posible. Él planteaba que el Estado tenía que intervenir en la economía. ¿Y por qué planteaba que tenía que intervenir en la economía? Para poder absorber esa mano de obra que quedaba ociosa. Él hablaba de la productividad marginal del capital, o sea, la eficacia marginal del capital. ¿Y con qué se come eso de productividad o eficacia marginal del capital? Él decía que no había leído a Marx, la Joan Robinson, que era asistente de él, decía, bueno, si él no lo leyó, porque ella sí decía que lo había leído, perdió demasiado tiempo para llegar a las conclusiones que él ha llegado. ¿Y qué decía Marx en El Capital? Para que ustedes entiendan, El Capital se llama Crítica a la teoría política de Adam Smith. O sea, que le hace una crítica a lo que Adam Smith va a plantear en su obra. Y parte de Adam Smith, por eso es que cuando se habla de los liberales también se habla de Marx como liberal, porque Marx escribe una teoría económica más que una teoría política para enfrentar esa situación. Entonces, ¿qué planteaba Marx? Marx decía lo mismo que hablaba Keynes sobre la eficacia marginal del capital, que cuando se desarrollaba el capital, él decía, el capital tiene al interior de él el germen de su autodestrucción. ¿Y por qué? Porque él decía que para el capitalista elevar su productividad tenía que invertir en tecnología, y esto es lo que hacía que creciera la productividad, porque con los niveles de tecnología nueva, si estaba produciendo 10 iba a pasar a producir 15 o 17, pero sacaba mano de obra. Pero esto no lo hacía un capitalista, esto lo hacían todos los capitalistas, porque cuando veían que el otro invertía en tecnología, ellos también invertían en tecnología y toditos sacaban mano de obra. Esto trae dos cosas. Por un lado, incrementa el stock de almacenes porque se está produciendo más, pero por el otro lado produce menos consumidores porque expulsa trabajadores de la esfera productiva, y esos trabajadores no van a consumir, van a reducir su consumo, y al reducir su consumo viene la crisis. Entonces él lo analizaba a partir de ahí. Keynes, entonces Marx le llamaba a esto la composición orgánica del capital, esa elevación, y a él le gustaba llamar mucho, utilizar el término militar, y esa mano de obra que era expulsada, él decía que se llamaba ejército industrial de reserva, porque quedaban ahí, y creaba otra situación, que al incrementarse esa mano de obra, había abundancia de mano de obra y despreciaba los niveles salariales. Entonces, al despreciar los niveles salariales, también en la que estaba ocupada, pues se reducía la demanda. Ahora, Keynes en su obra plantea que, por un lado, se da que en términos de crisis, porque se ha elevado la eficacia marginal del capital y se ha elevado esa productividad marginal del capital, que por cada dólar, peso,
libra esterlina, euro que usted invierte, tiene un incremento marginal en sus beneficios, y eso te permite una tasa interna de retorno favorable para tu capital. Pero, como todo, van incrementando la tecnología, van creando ese ejército industrial de reserva y esa moderación salarial que se va dando por la ampliación de la mano de obra. Entonces, ¿qué plantea Keynes? Él decía, bueno, el Estado debe intervenir en la economía, y debe intervenir en la economía ampliando el gasto público. ¿Por qué? Porque ampliar el gasto público va a absorber parte de ese ejército industrial de reserva que queda ahí y lo va a entrar en la esfera de la producción. Al entrarlo en la esfera del consumo, y al entrarlo en la esfera del consumo va a incrementar la demanda o va a mantener la demanda y no va a haber crisis. El otro factor era para que entrara nueva tecnología y se incrementara la productividad, porque uno de los problemas que crea inflación es la baja productividad, porque entonces hay que traer productos internacionales y se deprecia tu moneda por el déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago. Entonces se deprecia tu moneda, y al despreciarse su moneda, que nosotros lo conocemos, se eleva tu tipo de cambio con relación a otro, te genera inflación. Entonces él planteaba, para incrementar la productividad, se baja el coste del dinero. Al tú bajar el coste del dinero, nuevas empresas entran y nuevas tecnologías entran, pero tú vas a incrementar el gasto estatal. ¿Y qué debía hacer el Estado? Cobrar altos impuestos a la ganancia, y a través de esa ganancia financiarse el Estado y participar también en inversiones de capital. Él lo planteaba a sí mismo, para buscar rentabilidad. Ahora, todo eso fue funcionando y fue engrasándose, y se le da mayor cobertura, aunque Keynes nunca estuvo de acuerdo. Él planteaba la creación de la libra como una moneda de divisa internacional. Después de la negociación de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods, se crea el dólar como moneda de intercambio internacional. Ese dólar como moneda de intercambio internacional le permite a Estados Unidos hegemonizar la economía global. ¿Y por qué se da ese dólar? Y se basa en $35 por una onza de oro. O sea, por cada $35 que los norteamericanos emitieran, se debía tener una onza de oro en la Reserva Federal. Eso comienza a funcionar y comienza la economía norteamericana a controlar el mundo. Pero también Keynes planteaba que cuando se daba un sobrecalentamiento de la economía, el Estado debía subir la tasa de interés bancaria y debía bajar el gasto público para ir moderando. Y que por lo tanto ya eso de crisis económica no iba a darse. Esos ciclo económica que había planteado Marx en su obra y que habían analizado otros economistas. A esa misma conclusión llega Michael Kalecki, un economista marxista polaco. Se plantea esto comienza. Ahora, hay una situación crítica. Estados Unidos comienza a perder competitividad en la economía a finales de los 60, principios de los 70. ¿Y qué hace que Estados Unidos comience a perder competitividad a finales de los 60 o en los 60 y a principios de los 70? La gran emisión monetaria que hizo Estados Unidos sin respaldo de oro para cubrir los gastos de guerra que había incurrido en Corea
en la guerra de Corea y en otras guerras más que había participado, pero en ese momento principalmente en la guerra de Vietnam, que le estaba consumiendo gran cantidad de fondos. Esto hacía que cuando Estados Unidos incrementaba esa masa monetaria, despreciaba la moneda norteamericana y creaba niveles inflacionarios al interior de Estados Unidos. Muchos países que tenían su oro en Estados Unidos le exigen a Estados Unidos que le devuelva el oro. Ellos se niegan y Charles de Gaulle, presidente francés, le exige al presidente Nixon que le devuelva su oro, o si no él iba a mandar su barco de guerra a buscar su oro a Estados Unidos. No hay de otra, Estados Unidos se ve compelido a entregarle el oro a Francia, y Nixon tiene que hacer un discurso porque tenía todo el oro también de Alemania, que había perdido la guerra y se había dividido en dos, Alemania Oriental y Alemania Occidental, y que las reservas en oro de Alemania Occidental y todo el oro que tenía Adolfo Hitler, gran parte de ese oro, pasaron a ser parte de la reserva norteamericana y no quería entregárselo, porque ellos además le daban protección militar, supuestamente protección militar, pero era una forma de contención para ellos poder controlar esa área del mundo. Entonces, ahí se da una situación, y es que comienza a generar inflación. Momentáneamente, Nixon da un discurso el 15 de agosto de 1921, y digo momentáneamente porque él dice, momentáneamente vamos a suspender el patrón oro, ya la moneda norteamericana no va a estar basada en ese patrón oro, sino que va a estar basada en el poder militar y poder económico que tiene Estados Unidos. Nosotros que teníamos peso oro pasamos a ser peso dólar, o sea, rompimos nuestro patrón por la vinculación de nuestra economía con la economía norteamericana, y así lo hacen otras naciones. A partir de ahí comienza todo un proceso inflacionario, comienzan a darse inflaciones, pero ese proceso inflacionario se dispara más cuando se da la guerra del Yom Kippur en el año 1973, o la guerra panárabe, que era una guerra entre Egipto, Siria, Libia, en contra de Israel, y la desarrollaron el día del Yom Kippur, día de descanso de los israelitas. Ellos intervinieron ese día y los Estados Unidos, Europa intervino a favor de Israel, dándole equipos militares, ayudándolo, dándole asesoría, y los países árabes que estaban participando, grandes productores de petróleo, decidieron ponerle sanciones a esas naciones que apoyaron a Estados Unidos apoyaron a Israel en la guerra. Y esto hizo que el petróleo, que estaba a $2.50 el barril, pasara a $11.90, generando más inflación en la economía. Estoy haciendo todo ese símil para entrar hoy. Entonces, generando mucho más inflación en la economía. ¿Por qué? Porque del lado de la producción, lo que podemos llamar del lado de la oferta, es vital el proceso energético. Cuando tú vas a comprar materia prima, la tienes que transportar desde el lugar que se produce la materia prima hasta el puerto, y desde el puerto hasta el lugar donde se va a transformar esa materia prima, y desde el puerto hasta la fábrica. Después tiene el producto terminado que va a utilizar electricidad, que es energía, y después tú la vas a distribuir. Con los altos costes energéticos que se dispararon y donde
había una matriz energética basada fundamentalmente en el petróleo, porque era barato, esto dispara aún más los costes. Ahora, ese modelo keynesiano había planteado ciertos aportes sociales para los trabajadores, y uno era que en la medida que había inflación en la economía, pues había que ajustar los salarios de los trabajadores, principalmente en naciones grandes como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, y ir ajustando los salarios a la inflación, porque la inflación es un impuesto que se le pone a las personas porque reduce sus niveles de ingreso. O sea, reduce, aunque tú no lo veas, pues te reduce tu poder de compra. Porque si tú con 1,000 pesos comprabas 10 libras de pollo, pero que con 1,000 pesos ahora tú lo que estás comprando son 9, tú estás reduciendo tu nivel de consumo. Y muchas veces tiene que sustituir otra cosa. Entonces, eso también presionaba por el lado de la oferta a los empresarios y les reducía su ganancia. Y comienza a darse una situación en la economía global que Keynes jamás se imaginó, que fue esta inflación, que no es más que estancamiento económico. El producto deja de crecer con inflación. Cuando él hablaba que cuando se estanca la economía o se crea un proceso depresivo, pues se crea entonces una deflación. Aquí se estaba dando inflación por, primero, la depreciación monetaria que había comenzado del dólar, que generaba inflación, y muchas de estas economías estaban muy vinculadas, y por el otro lado, por el problema también de ajuste que vienen dando, además que Keynes también se hablaba en darle la seguridad social a los ciudadanos de cada nación, desde la cuna al cementerio. Entonces, para romper ese esquema surge el modelo neoliberal. Entra con golpe de Estado por Chile primero y de todo el cono sur en América Latina, y después es impuesto por el Fondo Monetario y el Banco Mundial a través de lo que se va a conocer como el Consenso de Washington. Y yo siempre digo que la República Dominicana fue el país laboratorio para implementar esto, porque en el año 1982 nosotros llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo de stand-by, que después pasó a ser un acuerdo de facilidad ampliada, que trajo como consecuencia el estallido violento del año 1984, de abril de 1984. ¿Y por qué se da esto? Por varias razones. Se elimina el impuesto que tenían las empresas, porque ahí paralelamente se va impulsando el desarrollo de las empresas de capital norteamericano y de capital transnacional. Entonces se elimina los impuestos a las sociedades, y esos impuestos se trasladan al consumo, como impuesto al ITEVI o el selectivo al consumo de los combustibles, o el selectivo a los alcoholes y a los cigarrillos, y esto reduce el poder adquisitivo de las personas. Ya Keynes hablaba en un momento determinado que en la economía existe una propensión marginal a consumir y una propensión marginal al ahorrar. Y esto se da porque de cada peso, de cada dólar, de cada euro que te ingresa, o cada libra, o lo que sea, la moneda que tú quieras, yen, yuan, lo que sea, una parte se consume y otra parte se destina al ahorro. En la medida que tus ingresos son muy altos, en esa medida tú ahorras más, porque tu consumo, aunque sea mayor que el consumo del otro, que es bajo, tus ingresos son superiores y tú vas a tener una propensión al ahorrar mayor. En la medida que tus ingresos son muy bajos,
tú tienes que consumir más. Y llega un momento que para poder consumir tú tienes que coger prestado. Entonces, si a ti se penaliza el consumo, tú tienes que coger prestado, lo que tú estás cogiendo prestado, pues va a la esfera de impuestos que tú vas a pagar, o sea, hasta lo que tú estás cogiendo prestado. Ahora, ¿qué pasó en eso? Eso fue una parte. La otra parte era que el Estado, como existía la paridad dólar-peso, cuando tú ibas a importar, el Banco Central, no había casa de cambio, no había banco de cambio, el Banco Central te entregaba divisa a la par. Tú importabas 100 millones de pesos y ellos te entregaban 100 millones de dólares para que tú pagaras tu carta de crédito. El Estado no fue generando, la productividad de la República Dominicana se fue cayendo. Nosotros éramos exportadores de bienes agrícolas, principalmente los rubros que se conocen como tabaco, café, cacao, azúcar, que son rubros que se utilizan de postre. Por eso llamaban que teníamos una economía de postre, se fue lastrando después de haberse disparado los precios del azúcar en un momento dado, y que Balaguer mandó a llenar hasta los hangares del aeropuerto de San Isidro de azúcar, y ahí está el problema de Fernandito Álvarez Bogar con Balaguer y todo lo del CEA, lo que pasó, ese enfrentamiento que llevaron a uno y a otro. Entonces, los precios del azúcar después, eso se da por una helada que se daba en Brasil, pero después los precios del azúcar cayeron a mínimos históricos. Y la República Dominicana, los países dependientes comenzaron a vivir una situación crítica. Y ya con la segunda crisis del petróleo que se da entre la guerra de Irán e Irak en el año 1979, el precio del petróleo pasa a $30. La situación es crítica para nuestras naciones y comienzan a poner una serie de ajustes económicos. Y ahí vamos a ver el decálogo del consenso de Washington. Reducir los gastos fiscales, los déficits fiscales del Estado, reducirlo a la mínima expresión. Reducir el nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque en un momento determinado nosotros salimos o vinieron de los bancos de los países más desarrollados a prestarnos dinero. ¿En qué momento? En los 70. ¿Por qué? Porque tenían una cantidad grande de divisas o de dólares, porque el petróleo se transaba en dólares depositados y no sabían qué hacer y tenían que pagarle intereses a los ahorrantes de los países productores de petróleo, principalmente de los árabes. Entonces, como había que pagar, había que salir a buscar personas o países que consumieran, y se les prestaba sin ningún miramiento. Eso hizo que la deuda de esa época pues se disparara, y ahí se conoce como la crisis de la deuda o la década perdida de los 80. Entonces comienzan a reducir el déficit fiscal para que el Estado, al reducir ese déficit fiscal, pudiera destinar más dinero al pago de la deuda. Pero también la venta de las empresas públicas hacia el sector privado, porque decían que el Estado no podía invertir. Ahí se comienza con las empresas que se llamaban la 3C, Consejo Estatal del Azúcar, CORDE, Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, y la CDE, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. La empresa eléctrica tenía, debido a los altos precios de los combustibles, subsidios que le daba el Estado,
y se decía que esos subsidios que el Estado le estaba dando a esas empresas públicas, que lo único que servían eran para botellas y que para generar riqueza de políticos corruptos, que siempre han seguido en ese tramo, había que privatizarla porque eso se iba a reducir y el Estado iba a invertir. Todo eso, la presión llegó hasta 1999, cuando se creó la ley de capitalización de las empresas públicas, y pasan parte de los activos de las empresas públicas la pasan al sector privado. Cuando se hace esta privatización en el gobierno de Leonel Fernández, ya finalizando, el déficit que acumulaba la CDE, la Corporación Dominicana de Electricidad, eran 200 y pico de millones de pesos de la época. Tú me dices, sí, pero eran 200 y pico de millones de pesos de la época. En dólares eran, si tú lo conviertes, era al 12 por 1, vamos a poner 16, 200 eran 20, eran alrededor de 18 o 15 millones de dólares que el Estado estaba subsidiando a las empresas públicas. Ahora, cuando se da eso, ellos comienzan a operar y comienza el petróleo a subir. La República Dominicana, para hacerle frente a esta situación, tuvo que recurrir a 4 acuerdos energéticos. El primero, el de Puerto Ordaz, que se da en el año 1971 y permite a la República Dominicana financiar parte del 20%, después viene el acuerdo de San José, que es con Costa Rica y México, y después viene el acuerdo de Venezuela, y posteriormente Petrocaribe. En todos esos 4 acuerdos energéticos, el de Petrocaribe nos beneficiaba mucho más que los otros, porque permitía que nosotros pagáramos el petróleo con producción interna. Y reconvertir. No hicimos esas reconversiones, no hicimos nada. Nicaragua pues, se convirtió en un 65% a energía renovable y redujo su factura eléctrica, y de apagones pasó a exportar energía. Nosotros no pudimos hacer nada de eso. Ahora, para no desviarme mucho, esta situación se va dando y se va metiendo lo que se llama el consenso de Washington, el decálogo del consenso de Washington. ¿Para qué? Para traer las empresas, y ahí ya comenzaba en los 80 la iniciativa de la Cuenca del Caribe, esas empresas que comenzaron a desarrollar parques de zona franca. Como aquí había abundancia de mano de obra, se puso el salario mínimo que iban a ganar un poquito por encima del salario mínimo, y que ellos le iban a dar el transporte, le iban a dar una serie de beneficios para que pudieran trabajar. Esas empresas comenzaron a migrar, comenzaron a buscar, dejan a Estados Unidos, hace que el nivel de empleo cayera allá, se incrementara el desempleo, comenzaron a cooptar los dirigentes sindicales, comenzaron a cortar una serie de beneficios sindicales, y comienza también a bajar el salario allá. Pero acá, en estos países latinoamericanos con precarización de los trabajos pagos, en el trabajo formal, comienza también, y con amplia informalidad, pero comienza a crecer más la informalidad. Inclusive en torno a esos parques de zona franca, mucha gente iba a vender, a comprar cosas. Y comienza también a desarrollarse pequeñas iniciativas de gente que trabajaban ahí en la zona franca, y salen y comienzan a producir los panties, los brasieres, los pantalones en pequeños talleres para venderlos, más o menos con el mismo estilo de los pantalones y los panties de que hacían. En algunos momentos, en combinación con los trabajadores de ahí adentro, que parte de la materia prima que utilizaban para la producción se la llevaban y se la vendían a estas personas para ellos tener un ingreso mayor, y como ellos tenían esos contactos, lo hacían.
y esto comienza a desarrollar las maquilas. Pero esos productos entraban a Estados Unidos o a Europa, pero primero a Estados Unidos, porque después que viene el acuerdo de Lomé y una serie de acuerdos para exportar hacia Europa y que se va a dar en el área del banano, entonces entraban libres de aranceles allá. Entonces, por un lado, las empresas no están pagando impuestos aquí, pero tampoco están pagando impuestos allá. Aquí se genera la ley de zona franca y se genera en todo el área, donde te dicen que no van a pagar impuestos sobre la renta, que habrá desgravación arancelaria para la materia prima y insumos que necesiten para la producción, y vienen. Esto hace que por el lado de la oferta comience a crecer los márgenes de beneficio, reduciendo el costo laboral, manteniendo un costo laboral bajo. Esto hace que la iniquidad, o sea, que ese modelo comience a ampliar la brecha entre las personas que tienen mayor nivel de ingreso y las que tienen menos. Comienza a concentrarse, a ser menos el número de personas que tienen un amplio nivel de ingreso y mucho más el número que son las que tienen menores niveles de ingreso. Pero servicios como las pensiones, la salud y la educación van deteriorándose porque el Estado va reduciendo su participación en esto y esos servicios van siendo ocupados por el sector privado. Ahí surgen la AFP, la ARS y todos esos servicios de privatización que hoy lo tenemos y que es un problema. Yo que perdí mi hijo de cáncer y yo lo llevé, y lo digo con dolor, a la Plaza de la Salud, ahí el día 1 de enero, porque fue en la madrugada que el dolor lo atacó, el día 1 de enero del 2020, a emergencia de Sedimac. Y cuando llegamos, que lo bajamos de la ambulancia y lo llevamos, me piden su cédula y su tarjeta de seguridad, de seguro. Le paso la cédula de él y el seguro y me dicen que hay que buscar 20,000 pesos para poderle dar el servicio. Digo yo, oye, ¿y el seguro? Dice, sí, pero al margen del seguro hay que tener 20,000 pesos. Después eso, si no lo consume, se le devuelve. Ese es el modelo neoliberal que comenzamos a aplicar y que tanto dolor ha creado en América Latina. Levantamiento en Chile, levantamiento en Colombia, levantamiento en Honduras, o sea, marcha, protesta en México, en todas las partes, comienzan nuevos cambios de gobierno. Y es por eso que digo que nosotros no podemos hacer énfasis en ese modelo keynesiano. ¿Por qué? Porque si hoy nosotros cae un problema para incentivar la economía, bajamos la tasa de interés, incrementamos el gasto público, vamos a incrementar ese déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago, pero con la crisis que se está dando en Ucrania, con la elevación de la tasa de interés en 25 puntos por la Reserva Federal, nosotros estamos abocados a una inflación mucho más grande. Por lo tanto, no podemos ir a ese modelo keynesiano. Ese modelo keynesiano no nos va a resolver el problema. Pero tampoco podríamos subir la tasa de interés a unos niveles que nos genere inflación, porque ya la inflación la tenemos de hecho
por el problema de los combustibles, que hoy, y por eso quise hacer este trayecto histórico para llegar a hoy, para que ustedes puedan entender lo que está pasando. Porque si no hacemos ese análisis histórico de lo que sucedió, va a ser muy difícil para ustedes poder entender, principalmente a esa generación que hoy tenemos, que no conoce nada de esa situación que se presentó y el por qué se presentó. Porque muchas veces oímos hablar de neoliberalismo y no sabemos qué es, cuál es la función que ejerce. Entonces, se privatizó todo, se ha permitido grandes ganancias del sector capitalista, y ahí es donde la izquierda dominicana ha perdido el norte, hemos perdido la visión. Y digo hemos perdido porque yo me considero ser un hombre de izquierda. Hemos perdido esa visión. Y es que debemos construir propuestas que puedan sustituir este modelo, sin necesariamente poder construir una propuesta que vaya hacia el socialismo, porque ahí perdimos demasiado tiempo planteando los saltos históricos, y Marx no se equivocó cuando dijo que el socialismo había que desarrollarlo en los países de mayor nivel de desarrollo económico, y lo dijo porque él estaba con texte, que tú puedes repartir lo que tienes, tú no puedes repartir lo que no tienes. Y por eso él habló, así como habló Keynes de la productividad marginal del capital, él habló de la eficacia marginal del capital, pero también hablaba de el trabajo, o sea, que crea valor, que él le llamaba trabajo productivo, y del trabajo improductivo, pero diciendo que el trabajo productivo era el que el capitalista tenía la cantidad de gente que necesitaba para producir, y que el trabajo improductivo era aquel que el capitalista tenía gente que no tenía la capacidad. Si era muy enamorado, metía muchas mujeres, entonces, pero que eso se daba también a nivel de Estado. El Estado tenía trabajo improductivo, necesario, e improductivo, innecesario. Y esto sería otro tema, porque ya estamos llegando al final del programa, y es por eso que dije, ni podemos ir hacia el keynesianismo, porque no es verdad que con un modelo keynesiano se va a resolver el problema, pero tampoco podemos seguir en este modelo neoliberal que tanta inequidad está produciendo. Muchas gracias, soy Tito Olivo, y el próximo lunes, vamos a tener otra propuesta del otro enfoque con Darío Cuba. Muchas gracias y hasta el lunes.